El restaurant Amonar en Etxea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai. De plato a plato, espacio dedicado, como sabéis, a la cocina, como siempre, todos los sábados en esta sintonía de Radio Estel Cataluña y Andorra. Bienvenidos, si os acabáis de incorporar ahora mismo, como siempre, como todas las semanas, con recetas que nos traen nuestros asesores gastronómicos, que ya están aquí con chanclas, el flotador y los manguitos. Angueru, ¿cómo estás? Yo me he traído el Caribe a votar. Muy buenos días. José María, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, preparados y listos. Ya estáis ya listos para la temporada veraniega, la última edición de la temporada, Hoy nos despedimos hasta septiembre. Bueno, pues hoy traemos uno de los platos estrella del restaurante Amonar en Etxea, que es el pipiolo de ternera del Esla. Y con vamos a irnos muy al sur a la salsa, una salsa mozárabe, o andalucías, ¿no? Es una salsa impresionante, muy fácil de hacer, con unos ingredientes muy naturales y que es poca gente la que dice que no le gusta. Uh-huh. José María, vamos a empezar un poco hablando de lo que es esta parte, ¿no? De lo que es la ternera del pipiolo, ¿no? Bueno, es una parte concreta, o pueden ser varias, ¿no? Pero al final se caracteriza porque son partes muy magras. O sea, no tienen grasa, como mucho pueden tener lo que es la grasa dentro, como el wagyu, depende de la raza, ¿no? Que es esa más veteada. Es una raza muy infiltrada, se puede sacar de varias partes de la vaca, ¿no? Pero o de la ternera, sí. ¿no? Y bueno, en este caso, pues me preguntan, ¿hombre, el pipiolo? ¿Y eso qué es el pipiolo? Bueno, pues es un corte de la Amonar en Etxea que lo hemos popularizado un poquito, ¿no? Y que tiene la verdad, porque es todo magro y es una carne súper tierna, que vamos, se funde en la boca, ¿no? Un día tenemos que hablar de los nombres que se le asignan a las partes de cada una de las zonas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de lagarto, pues, de lagarto, por ejemplo, sí. Pero en vacuno es una locura también, porque están muy establecidos aquí nombres argentinos o uruguayos, que ya también la misma parte pues las nombran diferente, y si ya metemos los ingleses, ya sea procedente de Inglaterra y América, o sea, pues ya es un problemón eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablando de esta parte o de esta receta, al final se caracteriza por eso. Visualmente gusta mucho porque no tiene grasa. A veces la grasa, incluso de los chuletones, asusta mucho, y aquí, al ser todo magro, pues visualmente es hasta agradable. Sí, sobre todo hay que contar que esta pieza hay que asarla entera, pero realmente tiene 5 cortes esta pieza, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saber darlos en la posición correcta para que el último corte quede a favor de beta y nos quede súper tierna, ¿no? Pero sobre todo que a la hora de presentarla tiene que ir fileteada, no puede salir entera en una pieza en un plato. Pues vamos al lío, Angueru. Pues mira, para la salsa mozárabe vamos a utilizar 200 gramos de mahonesa, que si la queremos hacer en casa, fenómeno, si no, ya tenemos alternativas muy buenas, 2 cucharaditas de zumo de limón, una cucharadita de mostaza, una cucharita de miel, una cucharita de pimiento dulce o picante como guste, cucharada de cebolla en polvo, cucharada de ajo en polvo, cucharada de orégano y cucharada de comino, y 4 gotas de tabasco, aunque yo me decanto más por la cayena, 4 granitos de cayena, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que le gusta el tabasco y también es una buena opción, ¿no? Y nada, vamos a ligar todos esos ingredientes y lo vamos a batir en una batidora normal, una Turmi, lo que tengamos en casa, y le daremos la textura que nosotros queramos, porque a más batido, queda más fino, ¿no? Y bueno, si vemos que tal, podemos agregar un poquito más de aceite y tal, o más de miel para que quede la textura todavía más cremosa, ¿no? Y luego el pipiolo de ternera vamos a tenerlo a temperatura ambiente como mínimo 6 horas antes de asarlo. Lo vamos a usar como si asáramos una chuleta, exactamente lo mismo, pero no le vamos a agregar nada de sal por encima. La salsa la vamos a poner al final, una sal de escamas. Y esta salsa, cuando la tengamos ya ligada, que además yo recomiendo que se tome a temperatura ambiente, ni caliente ni muy fría, a temperatura ambiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar ese trozo de pipiolo en un ángulo de 45 grados como un poco oblicuo, lo vamos a filetear en un grosor aproximadamente de 3 milímetros, no más, y lo vamos a extender sobre un plato. Y vamos a poner luego esa salsita por encima, que además nos combina muy bien si queremos poner un poquito de guarnición con unas patatitas, unas patatitas cortadas a gajos o en trocitos, fritas y tal. Va a parecer que es unas patatas bravas, pero no son bravas, ¿no? Si queremos ponerle guarnición algo, que tampoco hace falta. Y nada, y con esa salsa por encima, que la podemos dar sobre la carne a broche incluso,
vamos a tener un plato primerísimo con una carne excelentísima, muy buena y además muy fácil de comer, sobre todo en estas temperaturas que tenemos en este verano. José María, salsa mozárabe, desde luego aquí las especias, en fin, orégano, comillo, pimentón dulce, picante, mostaza, en fin, un poco de todo, ¿no? Es una especie exótica, son especies exóticas, ¿no? Aquí incluso le quería hacer una pregunta a Ingeru porque hay una especie que se está poniendo muy de moda, cada vez más. Obviamente es muy conocida, pero es la cúrcuma. Bueno, la cúrcuma se puede incorporar porque nos da unos matices muy interesantes, ¿no? Pero que no sea abrasiva, o sea, que no vayamos a meter una pasada de... Porque a veces, por ejemplo, pasa con los cominos, ¿no? Si tenemos el comino ya también. Sí, por eso. Tenemos que ir con mucho cuidado con las especies. Tienen que aparecer, pero no tienen que molestar. Que buscar el equilibrio, ¿no? Sí, tienen que aparecer, no tienen que molestar. En concreto en esta salsa, además, nos van a salir estos matices de campo, pero que no van a desvirtuar esta ternera del Esla, porque la ternera de por sí tiene un sabor impresionante. A leche increíble, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis esa receta, pipiolo de ternera del Esla, que desde luego, lo que decía Ingeru, es una carne espectacular, y esta salsa mozárabe que le dará un toque muy particular con todas estas especias, siempre buscando evidentemente el equilibrio para que no aborden y dominen el plato, ¿no? Sí, porque a ver, si al final lo camuflas, no vas a encontrar la carne. Si la pones la salsa muy... Lo bueno que tienes es que como es templada, no es una salsa caliente, no va a enmascarar el sabor de la carne. Y además hay que ponerlo en su justa medida. Con una brochita... Que sea un complemento. Que sea un complemento. Sí. Pues ahí tenéis esa receta, una vez más de plato a plato, sección que, como el programa, hoy se va de vacaciones, así que nos volveremos a ver el próximo mes de septiembre con más recetas, más historias. Gracias por esta temporada fantástica, estos ratos gastronómicos que nos habéis dado, José María, Ingeru, que ha sido un verdadero privilegio. Muchísimas gracias a todos y buen verano, buen agosto. Buen verano, buen agosto, comer todo lo que podáis y beber todo lo que podáis con prudencia y sentido común siempre, ¿eh? Y descansar, que también toca, ¿eh? Gracias, amigos, gracias. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio.